Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Agradezco a mi hermano por su presentación. Es un honor nuevamente estar al frente de ustedes, mis amados hermanos, para poder tocar, pues, y escudriñar este libro sagrado. Vamos a tocar un tema, mis amados hermanos, que lleva por título Sincretismo religioso. Pues bien, es un tema que de verdad muy interesante. Como siempre les he dicho, todo lo que se estudia de la palabra del Todopoderoso es interesante, ¿verdad? Todo tiene interés, todo tiene momentos que nos pueden tocar la vida, que nos pueden hacer recapacitar, que nos pueden hacer tener enseñanza de todo lo que vemos. Y en esta tarde, mis amados hermanos, pues vamos a estudiar este tema. Vamos a ver una diapositiva para que sepan qué es el sincretismo religioso, mis amados hermanos. Y pues vemos que el sincretismo religioso, como dice y como está aquí en, en esta diapositiva, dice que es el sistema religioso o filosófico que pretende conciliar varias doctrinas y prácticas diferentes. El sincretismo ocurre cuando una forma o símbolo cultural es adoptada a la expresión cristiana, pero lleva con él ciertos significados unidos al sistema anterior de creencias. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, lo que significa el sincretismo religioso. El sincretismo religioso ha sido y se ha llevado a cabo durante miles de años, mis amados hermanos, desde Babilonia, desde inclusive se puede decir que hasta antes de Babilonia, ya existían ciertas creencias, ciertas maneras de creer en diferentes tipos de cultura, y conforme un pueblo iba y de alguna manera se apoderaba de esa región, del lugar donde llegaron a pelear, pues sacaban las cosas que ellos tenían y se traían también gente, porque también ese era el plan de llevar gente cautiva, pero con la gente cautiva también se traían ciertas creencias. Y esto ha sido a lo largo de toda la historia. Sabemos y entendemos que ha sido parte también de la cultura de muchos pueblos, el poder conjugar ciertas creencias con las creencias actuales. Vamos a estudiar la palabra del Todopoderoso, dice Ezequiel capítulo número 20, versículo número 12. Ezequiel 12, mis amados hermanos, vamos a empezar a estudiar esta parte de la palabra del Todopoderoso. El profeta Ezequiel dice en su capítulo número 12, del versículo 20, capítulo 20, del versículo 12 al versículo 20, dice de la siguiente manera: y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche, y saldrán y horadarán la pared para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Dice entonces también, mis amados hermanos, que el versículo 13, mas yo extenderé mi red sobre él y será preso en mi malla, y harélo llevar a Babilonia, a tierra de caldeos, mas no la verá y allá morirá. Y a todos los que estuvieran alrededor de él para su ayuda, y a todas sus compañías esparciré sobre todo viento, y desenvainaré espada en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciré entre las gentes y los derramaré por la tierra. Y haré que de ellos queden pocos en números del cuchillo y del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones entre las gentes a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con anhelo. Y dirás al pueblo de la tierra: así ha dicho el Señor Jehová sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será asolada de su multitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas serán asoladas y la tierra será desierta. Y sabré que yo soy, y sabré que yo soy Jehová. Y entonces aquí estamos viendo lo que se había dicho con anterioridad, que se tenía que cumplir, mis amados hermanos, que se tenía que llevar a cabo. El pueblo de Israel había caído en abominación. Dios ya no podía seguir sosteniendo al pueblo por tantas cosas que había hecho.
Y le dice al profeta en el versículo 18, y el 17, y fue a mi palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, come tu pan con temblor. En pocas palabras, come tu pan con miedo y bebe tu agua con estremecimiento y con anhelo, porque seguramente va a ser el líquido que vas a leer, a tomar en mucho tiempo, porque se los van a llevar cautivos. Y darás al pueblo de la tierra, se ha dicho el Señor Jehová, sobre los moradores de Jerusalén. Dice, y sobre la tierra de Israel su pan comerán con temor, y con espanto beberán su agua, porque su tierra será asolada de su multitud, por la maldad de todos los que en ellos moran. Vemos en Deuteronomio capítulo número 7, mis amados hermanos, Deuteronomio capítulo número 7, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera. Deuteronomio 7, del 1 al 4, dice así, hermanos. Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en el cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Fereceo, y al Adeo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, y las hirieres del todo las destruirás. No harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. ¿Cuál ha sido uno de los causales más frecuentes del pueblo? Y no nada más hablo del pueblo de mi pasado, mis amados hermanos. Estoy hablando también del pueblo presente. ¿Qué es lo que pasa, mis amados hermanos, cuando un hermano, cuando una hermana se casa con alguien que no es de la iglesia? Tenemos la esperanza de que esa compañera o compañero que se va a unir a quien es de la iglesia pueda tomar el camino que nosotros hemos tomado. Es decir, que pueda ser ya parte del pueblo de nuestro Dios. Pero lo hace nada más en muchos casos, no todos, por supuesto, hay excepciones, pero en muchos de los casos, mis hermanos, entran estos supuestos hermanos a la iglesia y ¿qué es lo que pasa? Empiezan a sacar al hermano o a la hermana de la misma religión, mis hermanos. Es triste, muy triste, mis hermanos, porque ellos empiezan entonces a mezclar sus creencias con la hermana, con el hermano, y a lo mejor aquel hermano que nació dentro de la iglesia, aquella hermana que nació dentro de la iglesia, que no participó en ninguna de las cosas que se celebran en el mundo, inconscientemente empieza a celebrar. ¿Por qué? Porque el esposo o la esposa lo celebra. Vamos hablando de sincretismo religioso, porque como dice aquí el versículo número 2, y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, y las hirieres, del todo las destruirás. No harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced. Cuando el rey Salomón empieza a tener esposas y concubinas, que dice que hace alianzas con diferentes naciones, al casarse con sus hijas, al tener concubinas con ellas, ¿qué es lo que abre la puerta para el pueblo? Abre la puerta para que empiezan a tener otro tipo también de creencias. Salomón en la inteligencia que Dios le dio, pues sí le permite hacer esa alianza para tener en paz al pueblo mientras él tuvo como reinado. Pero a partir de que Salomón deja ese reinado, mis hermanos, empieza la era de reyes, sobre todo del reino del norte, mis hermanos, en que prácticamente nadie hacía la voluntad de nuestro Dios. Por eso también nos esparcen. Por eso viene ahí la diáspora del pueblo. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo que Dios les estaba mandando. Y sin embargo, a pesar de eso, todavía levantan
levantan monumentos, levantan ídolos dentro de la misma región de Israel. ¿Para qué? Para adorarles cuando sabían que eso era abominación a nuestro Dios, mis amados hermanos. Y entonces, llevándolo al presente, hermanos, es lo que pasa muchas veces en la iglesia, que pues entran, ¿verdad? Como ladrones para llevarse al hermano o a la hermana. Y empiezan entonces el hermano o la hermana a conocer de la vida, a conocer de los placeres mundanales, mis amados hermanos. Y entonces, pues los empiezan a cautivar. Desgraciadamente, como les digo, mis amados hermanos, no son todos, gracias a Dios, pero sí es una parte muy importante de la iglesia, en que también nuestros hijos que nacen en la iglesia, que no conocen de todo esto, cuando van a llegar o van llegando a una edad adolescente, en donde empiezan a tomar ellos sus propias decisiones, empiezan a tomar decisiones erróneas, hermanos. Como por ejemplo, pues tienen que ir a la escuela, por supuesto. Tienen que relacionarse con gente que es del mundo, por supuesto. Desgraciadamente, los amigos que nosotros o muchas veces la gente cree que es una bendición cuando tu amigo te respeta lo que tú crees. Es una bendición cuando tu amigo te dice, pues voy a conocer tu palabra. Es una bendición un amigo cuando dice, pues quiero ser parte del mismo. Eso es ser un verdadero amigo. No el que te trata de sacar, el que trata de que empiece a probar, según ellos, lo que es verdadero en el mundo o lo que es lo actual, por así decirlo. Pues yo recuerdo que antes, cuando yo era joven, pues lo que más me inculcaban mis padres de que me cuidaran, de que pues no anduviera con amigos que se drogaran. Y drogarse, estamos hablando de aquellos que probaban la marihuana. Digo, el alcoholismo ha existido durante todas las generaciones. Las drogas han empezado a evolucionar de un tiempo para acá. Yo recuerdo que inclusive a las mujeres se les decía, ten cuidado de que no te vayas a embarazar. Eso era lo más grave que les podía pasar. Pero ahora vemos jovencitas, mis amados hermanos, que en el mejor de los casos andan muy ebrias, si no es que hasta ebrias de drogadas. Ha llegado a tal grado la maldad en los hombres, en los jóvenes, mis amados hermanos, que ya cualquier sexo y a una edad temprana empiezan a probar de todo, mis amados hermanos. Y al hablar de todo, estamos hablando de sexo, de alcohol, de drogas, de todo tipo, mis amados hermanos. Sí, eso de verdad es muy, muy, muy triste y debe de preocuparnos y debe de ocuparnos, hermanos. Entonces, como yo les decía, aquí cuando se empieza a mezclar el sincretismo religioso, mis hermanos, es cuando realmente empieza la gente a cambiar y a adoptar ciertas creencias que trae la persona que se las está llevando. Y dice, hermanos, también Salmos capítulo número 106, para que lo tengamos en consideración, ¿verdad, mis hermanos? Y debemos de cuidar a nuestros seres queridos, porque no nada más son nuestros hijos, pueden también ser hermanos, pueden también ser primos, pueden ser también sobrinos y hermanos de la religión, mis hermanos, aquellos que van creciendo y que van teniendo cambios físicos, hormonales y todo, pues va a haber un momento en que la gente y los disque amigos los van a invitar a participar a lo que el mundo celebra. Debemos de tener mucho cuidado con eso, porque como una vez alguien comentó, sí, el problema no es que en un momento dado seas partícipe, el problema es de que te guste. Una vez alguien me comentó eso, ¿no? Sí, cuando yo andaba alejado de las cosas de Dios, alguien me comentó esto. Sí, mira, el problema no es de que pruebe las cosas, el problema es de que te quedes en ellas. Y se me quedó muy grabado, muy grabado. Y yo dije entre mí, pero ¿qué necesidad tengo de probarlo? Si a final de cuentas yo sé que esto está mal, ¿verdad? Pero va a haber
el enemigo va a utilizar instrumentos que él tiene a su alcance para hacer caer a nuestros hijos. A nuestros hijos, a nuestros primos, sobrinos, todo tipo. Dice Salmos capítulo número 106, versículo 34 al 36, mis amados hermanos, 34 al 36, dice así: no destruyeron los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina. Fíjense qué interesante todo esto. Aquí la misma palabra del Todopoderoso les está dando la explicación por qué los iba de alguna manera a llevar cautivos a otro pueblo. Porque dice, porque no destruyeron los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruinas. Antes tuvieron también ellos un sincretismo religioso, que mezclaban lo que el pueblo sabía con lo que existía de las gentes. Por eso nuestro Dios, que lo sabe todo antes de tiempo, les decía, no te mezcles con las gentes para que tú no tengas problemas, porque si no, entonces vas a caer. Lo sabía perfectamente nuestro Dios. En unos días más adelante, mis amados hermanos, sabemos que viene un día tradicional para el pueblo de México, no para el pueblo de Dios, para el pueblo de México, ¿verdad? Que es el famoso Día de Muertos. Pero pues es una tradición ancestral, por así decirlo, mis amados hermanos. Es algo que tiene arraigado el pueblo como tal. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es de que ya también se está celebrando o se está llegando a un sincretismo. Porque ahora resulta que ya no es Día de Muertos, sino que es Día de Halloween. Y entonces el Día de Halloween lo traen de Estados Unidos y de Estados Unidos lo trajeron de Europa, de los celtas, y entonces ahí vemos cómo todo se va mezclando. Y entonces la gente que dice, ay, si no pasa nada con que disfrace a mi hijo de tal manera. Ay, pero qué maldad puede haber. Es todo lo que conlleva y todo lo que significa, porque ellos no conocen la palabra, porque ellos no conocen el contexto, les es fácil decir cuál es el problema. ¿Qué mal puede pasar? Yo les voy a decir que conozco a una persona que es judía. Esta persona judía, fíjense bien, celebra todas las fiestas del Antiguo Testamento. Sus padres son de Israel, sus padres, por supuesto, son judíos, y como buena judía ella celebra de todas las fiestas que hay en el Antiguo Testamento, absolutamente todas las que están enmarcadas, aparte de las 3 que nosotros venimos festejando, mis hermanos, ellas también, que el Purim, que el Rosh Hashanah, que el Yom Kippur, todas las fiestas se celebran. Pero ¿saben qué es lo más paradójico, por así decirlo, mis hermanos? Que cuando llega el Día de Muertos, a su hija también la disfraza de algún personaje que puede existir o que se le puede ocurrir. Y lo comparte en las redes. Yo lo que digo, bueno, ¿cómo es posible que después de que sea de una religión que de alguna manera es tan dura, por así decirlo, ¿no? Por llamarla de alguna manera, tan estricta, pueda ella todavía hacer estas cosas? Y además lo sube a sus redes sociales. ¿Qué le puede decir? ¿Qué le pueden decir todos los religiosos, todos los del pueblo, todos los judíos? Oye, ¿cómo estás haciendo esto, no? Pero pues yo creo que no le importa o no le interesa o no sé qué es lo que piensa, no sé qué es lo que tiene en su cabeza. Pues así como esta persona, mis hermanos, en el pueblo antiguo, seguramente creían que ellos no hacían absolutamente nada mientras no le faltan el respeto a Dios. Pero pues no sabían que al estar adorando otras cosas, al tener este sincretismo religioso, también se estaban perdiendo como pueblo.
Y entonces, mis amados hermanos, pues dice, ¿verdad? Regresemos entonces a Ezequiel y vamos a leer, mis amados hermanos, de nuevo el versículo 20, para que sigamos teniendo en contexto todo lo que estamos estudiando. Ezequiel capítulo número 20, pero nada más vamos a estudiar el versículo 18 y 19. Ezequiel 20, 18 y 19. Vamos a releerlo, mis amados hermanos, y dice de la siguiente manera, 18 y 19. Dice así, 18 y 19. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis en sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra. Y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí el mismo Dios le está diciendo al profeta, dice, antes yo les había dicho en el desierto que no anduvieran en las ordenanzas de sus padres. ¿Por qué? Porque ellos traían todas las costumbres del pueblo egipcio. Y entonces dice, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis de sus ídolos. Si yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos. Guarda todas las leyes que te di en el desierto por medio de Moisés. Guárdalas y ponlas por obra. Y dice el 20, y santifica mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que yo soy Jehová, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y dice Números capítulo 23, mis amados hermanos, Números 23, versículo 19. 23, 19 de Números. Dice de la siguiente manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Desde cuándo les estaba diciendo nuestro Dios al pueblo? Te va a pasar esto. Si no te arrepientes, pues va a haber un castigo. Y sin embargo el pueblo no le hizo caso. Por eso dice aquí la palabra, a través del profeta Moisés, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por supuesto que lo puede ejecutar. Si él lo profetiza, pues lo tiene que ejecutar. Y así se llevó a cabo. Y tal como él lo había dicho a su profeta, tal cual se tuvo que llevar a cabo. Y entonces dice Salmos capítulo número 81. Salmos capítulo número 81. Versículo número 12 del capítulo 81, mis amados hermanos. 81, 12 al 16. Dice así: Dejélos por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus consejos. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado, en una nada habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Los aborrecedores de Jehová se le hubieran sometido y el tiempo de ellos fuera para siempre. Y Dios los hubiera mantenido de grosura de trigo y de miel de la piedra, te hubiera saciado. Fíjense cómo dice aquí el salmista. Dice, déjelos por tanto a la dureza de su corazón. Dejé que su corazón, que ese corazón endurecido, pues siguiera dándole sus consejos. Dice, caminaron en sus consejos. Si tan solo mi pueblo, dice Israel, hubiera andado en mis caminos, en un abrir y cerrar de ojos, dice así, en una nada, había yo derribado sus enemigos. Fíjense cómo nuestro Dios todavía que le dice a través del salmista, si tan solo el pueblo hubiera hecho todo esto, seguramente yo les hubiera dado la oportunidad de que no se perdiera. Y sabemos todo lo que ha pasado a través del tiempo. Pero vamos a ver la siguiente diapositiva, mis amados hermanos.
de esto que son ejemplos de sincretismo religioso. Dice, por ejemplo, Nimrod, dios del sol, hijo de Semiramis, ¿verdad? Conocemos a este personaje que se habla en la Biblia, en el libro de Génesis, ¿verdad? Que dice que era un hombre valiente y que peleaba, ¿verdad? Con Dios. Entonces, imagínense lo que existía en su corazón. La siguiente diapositiva, vemos también este ejemplo, mis amados hermanos, que el culto a María se inventó para reemplazar ¿a quién? A Semiramis, mis amados hermanos, y estamos viendo aquí cómo todo se va relacionando, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque es el sincretismo, es el conjugar creencias, conjugar religiones para llevarlas a su país y ponerlas también por obras. Por eso aquí dice que el culto a María se inventó para reemplazar a la diosa Semiramis. Y ahí tenemos, por decir así, un ejemplo, ¿verdad? De cómo está la escultura de Semiramis, cómo ve el pueblo católico a María, ¿verdad? La siguiente diapositiva, pues vemos, mis amados hermanos, que los griegos la llamaban Afrodita o Ceres. ¿A quién? A Semiramis, porque ellos llegaron, vieron que se le daba honor, se le rendía culto a una diosa y pues, dijeron los griegos, pues bueno, nosotros también debemos de tener a nuestra diosa. Y ellos la llamaron Afrodita o Ceres. El siguiente ejemplo, mis hermanos, dice que Roma la llamaba Venus, por ejemplo, y a Tamuz, Júpiter. Entonces, lo que ellos hicieron nada más cambiarle los nombres y cambiarle ciertas apariencias, pero a final de cuentas tenían supuestamente la misma tarea, por así decirlo. El siguiente ejemplo de sincretismo, mis amados hermanos, es que Asia y Éfeso adoraban ¿a quién? Adoraban a Diana. Asia y Éfeso adoraban a Diana. Dice, y lo vemos en el Nuevo Testamento a través de precisamente de la carta a los Efesios de Pablo, cómo también se adoraba a esta diosa. La siguiente diapositiva, mis hermanos, vamos a ver cómo Egipto adoraba a Isis y aquí también adoraban a su hijo Horus. Bien, el mismo ejemplo que existía en Babilonia con Semiramis y Nimrod, así también era el mismo ejemplo que existía en Egipto, pero ellos adaptándolo a sus dioses, a sus nombres, a su cultura, a su creencia, pero se lo habían traído de ahí, de Babilonia. Y el siguiente ejemplo, mis amados hermanos, también, que es en Babilonia también adoraban a Ishtar o Astarot, diosa babilónica del amor y la belleza, diosa del cielo, mis amados hermanos. Bien, pues vemos que esta Astarot, mis amados hermanos, se nombra mucho en el Antiguo Testamento. Lo hemos leído los que ya hemos estudiado la palabra del Todopoderoso, cómo esta diosa fue motivo de que el pueblo constantemente cayera y caía y caía y caía y caía y no entendía el pueblo, mis amadas hermanas. Dice Jueces capítulo número 2, libro de los Jueces, capítulo número 2. Dice así, versículo 11 y al 13, dice de la siguiente manera. 2:11 al 13 dice así, y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Saben en qué año es esto, mis amados hermanos? En el año 1406, mis amados hermanos. ¿Se dan cuenta cómo no había pasado mucho tiempo, hermanos? No había pasado, pues, ¿qué les puedo decir? 90 años cuando entraron a la tierra prometida, entraron en el año 1400, en el año 1400, se me fue ahorita el año, pero ahorita les recuerdo, mis amados hermanos, cómo en el año
salieron en el año 1491, ahorita les confirmo la fecha, pero bueno, no había pasado mucho tiempo, ahorita me acuerdo de la fecha, ahorita se me fue el año en que llegaron a la tierra prometida. Estoy tratando ahorita de buscarlo porque por acá lo tengo como, como referencia. En el año 1451 entraron a la tierra prometida, mis amados hermanos, y entonces estamos hablando que en el libro de Jueces, cuando Dios da estas palabras, mis amados hermanos, en Jueces capítulo número 2, estamos en el año 1406. ¿Qué quiere decir? No habían pasado ni 50 años que habían entrado en tierra prometida, que los había introducido a la tierra que fluye leche y miel, que habían y sabían que todos sus antepasados de los que entraron a la tierra prometida quedaron en el desierto por la dureza de sus corazones, y en menos de 50 años que entran a la tierra prometida, ya estaban tras estos dioses, tras los Baales y tras Astarot. Por eso le decía a Dios, no te mezcles con estos pueblos. Y es lo que le decimos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros familia de la iglesia, ¿verdad? Traten de hacer vida con quien conoce la palabra, para que no vayan en pos de otras cosas que no son dignas de Dios, por así decirlo, hermanos. Aquí vemos que en menos de 50 años ya se les había olvidado y ya estaban haciendo abominación a Jehová. Entonces vemos todas las cosas tan terribles por las cuales pasaba el pueblo, pero no entendía, mis amados hermanos. Otro ejemplo, mis amados hermanos, que tenemos en las diapositivas. Vamos a ver primero Jeremías capítulo 44, hermanos. Jeremías capítulo número 44 dice de la siguiente manera, Jeremías 44, versículo 17. Jeremías 44, versículo 17 al versículo 23. Dice así: antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer sahumerios a la reina del cielo y derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos hartos de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que cesamos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo, Istar, mis amados hermanos, dice, y de derramar libaciones nos falta todo, y a cuchillo y hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos sahumerios a la reina del cielo y le derramamos libaciones, hicimosle nosotros tortas para tributarle culto, y le derramamos libaciones a nuestros maridos. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el vulgo que le había respondido esto, diciendo: no se ha acordado Jehová, y no ha venido a su memoria el sahumerio que ofreciste en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, vosotros y vuestros padres y vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrir más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habías hecho. Por tanto, vuestra tierra fue en asolamiento y en espanto y en maldición, hasta no quedar morador como hoy, porque ofreciste sahumerios y pecaste contra Jehová, y no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hoy. Fíjense, mis amados hermanos, lo interesante del versículo 17. Aquí ellos creen que por no, fíjense, si antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer sahumerios a la reina del cielo, a la reina del cielo, y derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos hartos de pan y estuvimos alegres y no vimos más mal alguno. Todavía tenían la desfachatez, mis amados hermanos, de creer que en ese tiempo que todos ellos que habían hecho todo esto, no les había pasado absolutamente nada. Habían creído que habían tenido bendición por estar
la reina del cielo. Y entonces ellos pensaban, ¿cómo empiezan de alguna manera su mente, su corazón, empieza a cambiar y empiezan a tener esas fornicaciones, por así decir, porque son fornicaciones tras otros ídolos, como lo marca Pablo. Y empiezan a adorar otros ídolos y empiezan a adorar otras creencias y creen que todo está bien y que tienen bendición gracias a todo esto. Y todavía el profeta Jeremías les reprende. No se acordaron de Dios. Se ofreciste sahumerios y pecaste contra Jehová. Y no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduviste en su ley. Le dijo el mismo profeta. Y entonces dice el 22, y no pudo sufrir más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habías hecho. Por tanto, vuestra tierra fue en asolamiento y en espanto y en maldición, hasta no quedar morador como hoy. ¿Se imaginan el furor de nuestro Dios en el pueblo, mis hermanos? ¿Cómo se enoja con el pueblo para ponerles este castigo? Muchos dicen, Dios es un Dios de amor. Sí, pero hay que ver cómo te comportas para que Dios sea amor contigo. Hay que ver cuáles son tus obras para que sea amoroso contigo. Aquí el furor de Jehová es grande y los castiga. Y dice que no deja morador en la tierra de nuestro Dios. ¿Hasta dónde queremos llegar cuando existe el sincretismo religioso? Cuando empezamos a mezclar cosas que no son dignas de la palabra. Por supuesto, hablando a todos aquellos que ya empiezan a mezclarse con las gentes. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres que te castigue Dios? ¿Hasta dónde quieres que su furor sea sobre ti? Yo recuerdo que cuando llegaba un momento en que debía haber un castigo en casa, pues mi papá nos decía, ¿cuántos quieres? ¿1, 2 o 3? Hasta nos ponía el ejemplo para que nosotros pudiéramos escoger el número de varas que nos debía tocar. Para entonces, pues como diciendo mi papá, tú te vas a poner castigo, porque tú sabes lo que hiciste y tú solito te vas a castigar. Entonces, la pregunta que se le haría a todos aquellos que están empezando a tener esta mezcla y que viene, les digo, una fecha muy difícil para el pueblo de Israel, porque absolutamente todos, al menos por donde yo vivo, es un pulular de gente, todos vestidos con estos disfraces, que de verlos de verdad, no sé si me da lástima o me da coraje. Sobre todo con las criaturas que no saben nada de esto. Y entonces, mis amados, dice que otro ejemplo del sincretismo es la que vemos en la siguiente diapositiva. Dice que otro ejemplo de sincretismo religioso, hermanos, es la adoración a Nimrod, proclamado dios del sol por la reina Semiramis. Esta costumbre se celebra en el año 222 por el emperador romano Heliogabaldo. El 7 de marzo del año 321, Constantino I el Grande decretó que el día del sol sería observado como el día del reposo. Y esto, por supuesto, se lleva al concilio de Nicea. Todos conocemos, mis amados hermanos, todos los que conocemos parte de la doctrina, conocemos que este cambio es a partir de este año en el concilio de Nicea, donde Constantino lo propone y los que estaban como jerarcas de la iglesia, que empezaban más bien a surgir como jerarcas de la iglesia, pues dicen, pues debemos de cambiar el día, porque el día del sol es el día del descanso, es el día del reposo que debemos de tener. De alguna manera tenemos que diferenciarnos del pueblo de Israel, de los judíos. Y entonces el 7 de marzo del año 321 decreta Constantino que el día del sol sería observado como el día del reposo. Por eso en inglés
No sé si sepan cómo se dice en inglés domingo. En inglés es Sunday. Y traducido literalmente es día del sol. Sun es del sol. Sun, S-U-N, es sol. Day es día del sol. En inglés es clarísimo. Sunday, domingo, es día del sol. Y entonces, mis amados hermanos, dice Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo número 31, mis amados hermanos, dice de la siguiente manera, algo que el profeta Moisés dice al pueblo, en versículo 13, 13 dice así: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros, y por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Como aquí nuestro Dios lo dice claramente. Aquí en la misma palabra está claro, que dice, para que vean y sepan qué señal de mí, de vosotros, para ustedes, es mi señal que voy a tener con ustedes el sábado. No dice Dios, y después lo voy a cambiar al domingo, ¿verdad? ¿Quién lo cambia? El hombre. El hombre a través del enemigo. Y dice el versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Aquí no vemos que diga, en este versículo, es señal para mí, es señales para siempre, dice. Pero no dice, es señal por un tiempo, ¿verdad, mis amados hermanos? Dice en pocas palabras que es una señal perpetua, para todo tiempo, para que lo tengamos presente. Y sin embargo, a todos aquellos que guardan el domingo y van a la iglesia, por más que les comentemos, por más que les digamos, por más que les pongamos versículo tras versículo tras versículo, terminan diciendo, eso nada más era para el pueblo de Israel, nosotros somos otro. Y les decimos, pero somos simiente de Abraham, somos, como dice el apóstol Pablo, fuimos ingeridos a la buena oliva. No, pero todas estas cosas quedan enclavadas en la cruz, ¿verdad? Y no se sabe en otra más que esto. Y les platicas y les explicas y les expones y no entienden razones. Dice Eclesiastés capítulo 3, mis amados hermanos. Eclesiastés capítulo número 3, versículo número 14, 3:14. Dice así, he entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y hacelo Dios para que delante de él teman los hombres. Decía el rey Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Como el día del reposo, que es perpetuo, el sábado. Y entonces también dice, no se añadirá, ni de ello se disminuirá. No vamos a añadir ni vamos a quitar. O sea, tenemos que dejarlo tal como Dios lo estableció. Dice Deuteronomio capítulo número 7, hermanos, que ya habíamos leído. Pero ahora vamos a leer otros versículos. Deuteronomio capítulo número 7 dice de la siguiente manera. 7, versículo 9 al 12. Dice así, 9 al 12. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones, y que da el pago en su cara al que lo aborrece, destruyéndolo, ni lo dilatará que le odie, en su cara le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando, hoy que cumplas. Y será que por haber oído estos derechos y guardado y puéstolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Dice que entonces, que nuestro Dios guardará contigo el pacto y además la misericordia que le juró a tus padres. Y que por supuesto, por ese juramento que Dios hizo, hasta nuestros días nos llega esa misericordia, ese pacto y ese amor.
También otro ejemplo de sincretismo religioso lo vemos en la siguiente diapositiva, mis amados hermanos. Dice que el culto a María se inventó para reemplazar el antiguo culto a la diosa madre de Babilonia, Semiramis. El siguiente dice que los germanos, mis amados hermanos, la siguiente diapositiva, dice que los germanos veneraban a Gerta, diosa de la fertilidad y de la madre tierra. Y la siguiente diapositiva vemos que los escandinavos veneraban a Disa, diosa de la madre tierra y la fertilidad. Estos eran los escandinavos. Y la siguiente diapositiva volvemos a ver que en Asia adoraban a Diana y Egipto Isis y a su hijo Horus, pero también nosotros, nuestros hermanos, como cultura mexica, teníamos nuestro ídolo, ¿verdad? Teníamos por hablar de la cultura, ¿verdad? No porque yo la haya adorado o que usted la adora o que el otro hermano la adora, ¿verdad? Es un decir, sino que los mexicas tenían a Coatlicue. Recuerdo que en una de las de historias cuando nos platicaban esto dentro de la misma iglesia, hermanos, es que cuando llegan los españoles a sustituir a Coatlicue de los templos que tenían los mexicas, pues ellos enterraron su diosa en tierra, ¿no? Para que ya no sigan venerando. Y en su lugar pusieron a la Virgen María, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que sabían dónde estaba su diosa, dónde habían puesto a sus ídolos, dónde los habían enterrado, que estaban dentro de del mismo templo donde ya habían sustituido a Coatlicue por la Virgen María, dicen los estudiosos que los que sabían llegaban, se arrodillaban donde ellos habían visto que la habían enterrado y le daban la reverencia arrodillados y inclinaban su cabeza hacia el polvo de la tierra, como una señal de reverencia. ¿Qué es lo que pasa? Con el paso del tiempo, sus descendientes empiezan a ver esa adoración, pero creen que esa adoración es a la Virgen María. Y entonces, como tradición, ya los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos ya entraban al templo de María y le daban la misma reverencia. Es decir, se les volvían a reverenciar, pero no sabían que ellos pensaban que hacían la reverencia a ese nuevo ídolo, sino que realmente el trasfondo o el origen era para seguir reverenciando a su ídolo que estaba enterrado. Y entonces así es como empieza también la veneración por la Virgen, a través de ejemplos. Por eso es de que también aquí cabe destacar cómo el ejemplo es el que arrastra, como muchas veces hemos dicho. No nos sirve aprendernos la Biblia de principio a fin, dominarla. Si no predicamos con el ejemplo de nuestros hermanos, difícilmente vamos a ganar adeptos en nuevos creyentes. Y entonces, mis amados hermanos, dice que la iglesia romana establece a María. Debemos de tener esto muy claro, ¿verdad? La iglesia romana establece a María como mediadora para llegar a Dios. Pero ¿qué dice Primera de Timoteo, capítulo número 2, mis amados hermanos? Primera de Timoteo, capítulo número 2. Primera de Timoteo, capítulo número 2. Versículo número 5, mis amados hermanos. 2:5. Dice así: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Necesitamos nosotros mediadores? Pues no, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador, como dice aquí el apóstol Pablo en la carta que le envía a Timoteo. Él nada más debe ser nuestro mediador. Dice que la veneración de pinturas, imágenes e ídolos tiene sus orígenes desde la antigüedad. Ejemplo, Egipto, ¿verdad, mis amados hermanos? Ellos tenían imágenes, ídolos. Y pues esto viene desde Egipto en la antigüedad. Dice Juan capítulo 4, hermanos. Juan capítulo número 4. Evangelio de Juan capítulo número 4, versículo número 24. Dice de la siguiente manera, Juan 4:24.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no necesita imágenes, Dios no necesita lienzos, Dios no necesita algo que digan, este Dios se lo debemos de adorar. Aquí el apóstol Juan dice que Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice entonces Romanos, mis amados hermanos, capítulo número 1, versículo 21 y 25 de Romanos, Romanos capítulo número 1, versículo 21 al 25, dice de la siguiente manera, 21 al 25 de 1 de Romanos, dice así: porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, antes se desvanecieron sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios incorruptible, trocaron y modificaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Dice el versículo 25, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Todos aquellos que hicieron todas estas obras abominables, mis amados hermanos, pues también tuvieron su paga. Como lo vimos al principio, ¿verdad? En Ezequiel, mis amados hermanos, pues Dios trajo asolamiento a su pueblo por todas las barbaridades que había hecho el pueblo, por todas las cosas malas. Aquí también dice Romanos que hubo también un efecto. A toda causa hay un efecto. A toda acción corresponde una reacción. Toda acción tiene una consecuencia. Esta es la consecuencia de estar adorando imágenes, de estar adorando ídolos, hasta estar adorando cosas que a Dios no les es agradable, mis amados hermanos. Y otro ejemplo de sincretismo, y este también es muy importante, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, hermanos. Otro ejemplo, dice, del sincretismo es la cruz. La cruz es un símbolo de muerte, mis amados hermanos, y lo vemos aquí en esta diapositiva. Era un símbolo de muerte y era la forma más cruel de morir. Siglos antes de la era cristiana, la cruz ya era venerada como un símbolo religioso, asociado con Tamuz por su primera letra, Tou para los caldeos y egipcios, símbolo sagrado como un amuleto. Los reyes asirios en la antigüedad portaban una cruz colgante en sus collares. Dice Números capítulo número 21 cómo esto se vuelve un amuleto, ¿verdad, mis amados hermanos? Y al ser un amuleto también se le rinde honra. Es increíble. Es increíble cómo la humanidad, conociendo a Dios, sobre todo el pueblo en la antigüedad, no le temía, hermanos. Dice entonces Números capítulo 21, hermanos. Capítulo número 21 del libro de Números, dice de la siguiente manera. Números 21, dice así, versículo número 9, 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Esto lo había puesto Moisés a través de nuestro Dios. Dios le dio ese permiso de hacerlo, pero nada más ese era lo que significaba. Nada más ese era el momento en que estuvieran ahí. Pues no se llevan todo esto para pasarlo a tierra prometida. Y dice segundo libro de Reyes, capítulo 18, hermanos. Segundo, ese nada más era su función en ese momento, mis amados hermanos. El segundo libro de Reyes, capítulo 18, dice de la siguiente manera, versículo número 4, 18:4 de Segunda de Reyes, hablando de Ezequías. Él quitó los altos y quebró las imágenes, y taló los bosques e hizo pedazos
la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel y llamóle por nombre Nebustán. Esto es cosa de metal, dice aquí en la misma palabra. Imagínense, mis amados hermanos, esta serpiente de bronce nada más se había hecho única y exclusivamente para esto. Y entonces vemos más adelante que con el pasar del tiempo, no nada más la seguían conservando, sino que le seguían rindiendo pleitesía, por así decirlo, hermanos, quemándole perfumes los hijos de Israel. No era para que se enojara nuestro Dios, no era para que estuviéramos esto. Por eso, mis amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Todas estas formas de creencia, todo este sincretismo religioso que a través de la historia han llegado a diferentes partes del mundo, a diferentes países, pues no es otra forma más que del enemigo. ¿Para qué? Para pues hacer enojar a nuestro Dios. Para que Dios se enoje con la humanidad. Para que Dios castigue a la humanidad. Y sin embargo, mis amados hermanos, puedo decir que a pesar de todo esto, Dios sigue siendo fiel a su pueblo. Que cuando un símbolo pasa de generación a generación, pues vemos otro ejemplo de sincretismo en la siguiente diapositiva, mis amados hermanos. Dice que Jano era el dios romano protector del Estado, siendo uno de los más importantes de esa mitología. El mes de enero debe a él su nombre, Januarius, y sí, en inglés, enero es January, así se pronuncia, January. Dice, aparece con dos caras, aludiendo al mito de Nimrod y Tamuz. Y entonces, esto que era el dios romano, ¿verdad? Pero una vez que se constituye ya la iglesia popular, pues quitan a este dios y ponen a Pedro para la iglesia romana, ya que era quien guardaba las puertas de la mitología romana. Y dice la historia que también este dios, Jano, dice que tenía dos caras, para ver el presente, el pasado y para ver el futuro. Vean nada más qué contrariedad, mis hermanos. Qué manera que yo digo, qué manera o qué mentes tan creativas para hacer todo esto, hermanos, de verdad. Y como dicen, ¿cómo no ocupaban esa creatividad para realmente agradar a Dios? Como muchos, ¿verdad? En la actualidad, hay gente muy creativa, pero no la saben llevar por el camino correcto. Ya vamos a terminar, mis amados hermanos. Dice Jeremías 44. Jeremías 44, versículo 26. 44, 26 de Jeremías. Dice así, mis amados hermanos, 44, 26 y 27. Por tanto, oíd palabras de Jehová, toda Judea que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mí, por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío, diciendo, vive el Señor Jehová. Y he aquí, que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y que todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a cuchillo y de hambre hasta que perezcan del todo. Vemos esto que fue el pasado, mis amados hermanos. Pero también hemos entendido que cuando se habla de Egipto y lo llevamos al presente, mis amados hermanos, no estamos hablando única y exclusivamente del país, sino cuando decimos, es que este hermano estaba en Egipto, quiere decir que viene del mundo. Y entonces esto, a pesar de que se está hablando, por supuesto quien lo escribió lo está escribiendo en el presente, pero que ahora que lo vemos y lo leemos, vemos que está ya en un pasado, también debemos traerlo al presente, hermanos. Porque dice que, he aquí que yo velo el 27, sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá, todos los hombres del pueblo, dice, que estén en tierra de Egipto, que estén con los gentiles,
serán consumidos a cuchillo y de hambre hasta que perezca del todo. Tal vez no literalmente, como dice aquí la palabra, pero es una manera de castigo por parte de nuestro Dios. Para que andemos con cuidado, hermanos, dice Ezequiel capítulo 18, hermanos. Regresamos al libro de Ezequiel. Ya nada más vamos a tocar dos versículos más, hermanos. 18, versículo 20 al 23. Dice así: el alma que pecara, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, guardare todas mis ordenanzas, y hiciere juicio o justicia, de cierto vivirá, no morirá. Dice el versículo 22. Todas sus rebeliones que cometió no serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. No vivirá si se apartare de sus caminos. Y dice el versículo 30 al 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Converteos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotras todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Sí. Ahora sí, como dicen, si Egipto te llama, mis hermanos, no consientas. Regresa, porque dice aquí la palabra, no quiero la muerte del que muere. Si sales de la iglesia, vas a morir. ¿Por qué? Porque entonces ya no vas a tener esperanza de llegar al milenio. Y dice nuestro Dios, no quiero la muerte del que muere. Sí, dice el Señor Jehová, converteos y viviréis. Por eso en estas fechas les digo, y ya también a partir de diciembre, son fechas difíciles para la iglesia. Pero estando firmes en el fundamento de nuestro Dios, no debemos de tener temor. Terminamos con Juan capítulo 8, palabras del maestro, mis amados hermanos, para que lo tengamos en consideración. 8:29 de Juan, decía así el maestro, y es con lo que quiero que nos llevemos. Dice, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a él le agrada, hago siempre. Esto es lo que debemos de hacer, mis hermanos, hacer lo que a Dios nos agrada, porque como a Dios lo envió, pues dice que no lo dejó solo. Así Dios no nos deja solo cuando hacemos las cosas que Dios le agrada. Mi deseo es que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.